Hola, este va a ser el material complementario de la actividad asincrónica de esta semana. Recuerden que la semana pasada o en las sesiones pasadas sincrónicas habíamos discutido un poco del contexto de la primera tarea. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar hacia la segunda tarea y para eso requerimos definir unos conceptos y tener muy claro cuáles son algunos elementos claves del proceso de gestión del alcance. Porque digamos que la primera actividad evaluativa, la primera tarea, lo que quiere es que ustedes entiendan los elementos claves del alcance, pero no necesariamente de la gestión y del proceso que lleva a tener una gestión del alcance. Entonces, lo primero sería tener presente que el proceso tiene no solamente el alcance como una definición fundamental, no es suficiente con escribirla, sino que hay unos asuntos que permiten que yo haga obviamente medición, control, discusión, seguimiento, registro, etcétera, que de eso se trata la gestión, y adicionalmente el poder hacer uso eficiente de los recursos, bien sea un recurso conocimiento, un recurso persona, un recurso equipo o recursos financieros. Entonces, por un lado, lo primero que se debe hacer es garantizar que haya un proceso de planificación de gestión del alcance, de que efectivamente yo tenga un plan, que se sepa para dónde se va con el proyecto. Entonces hay un proceso de documentación donde se va a hacer definiciones, donde se van a validar cosas, donde se van a controlar y se va a llevar el control de todo lo que se está haciendo durante el proyecto y es la planificación de eso, ni siquiera es yo estoy documentando lo que está pasando en el proyecto, esta es la fase de formulaciones, yo estoy viendo qué voy a hacer en el futuro para hacer definiciones, redefiniciones, validaciones, control, etcétera. Adicionalmente, y muy importante, recopilar los requisitos. En principio entonces hace parte del proceso de la determinación y documentación y obviamente eso conecta con la gestión de las necesidades de los requisitos de los grupos interesados. Recuerden que aunque no hemos hablado de los grupos interesados en la parte de estrategia, que es la segunda parte de este video, vamos a hablar de los grupos interesados. Los grupos interesados varían mucho con respecto al tipo de proyecto. En un proyecto de orden industrial o de una empresa de corte productivo, pues por un lado va a haber unos interesados que son los miembros de la organización, pero la empresa si tiene accionistas, entonces los accionistas o los inversionistas, cualquiera de los dos, son grupos interesados, el jefe, el que está haciendo el proyecto, etcétera. Si ya trascendemos a otro tipo de proyectos como un proyecto social o un proyecto de corte público o gubernamental, entonces los interesados ya empiezan a ser más diversos, aparecen comunidades, aparecen sociedad civil, aparecen organizaciones no gubernamentales del sector de la sociedad civil y del sector no gubernamental, o digamos en otras partes lo llaman filantrópico, etcétera. Y lo que se quiere es mostrarle a esos interesados o extraer de esos interesados qué es lo que quieren y qué se debe verificar para que uno diga, bueno, se cumplió con los objetivos de ese proyecto y de ese proyecto obviamente va a haber una expectativa de esos grupos interesados. Por otra parte, entonces, ya esto lo empezamos a hacer con la primera actividad y es definir el alcance, hacer una definición clara de qué se puede, qué no se puede hacer, qué recursos se van a necesitar, por qué esos recursos son importantes, etcétera. Entonces, el alcance en principio es una descripción detallada del proyecto. Y recuerden que hay alcance del proyecto y alcance del producto. El alcance del producto es qué es lo que se quiere obtener, mientras que el alcance del proyecto es en las etapas que se va a desarrollar el proyecto, entonces qué se quiere obtener en cada una de esas etapas y en el proceso. Esta parte que se llama la EDT o la WS, la vamos a ver más en detalle, simplemente es una subdivisión de entregables. Básicamente es una lista de tareas para poner un concepto más sencillo y es cuando yo tengo una actividad, una gran actividad, pues esa actividad yo simplemente la subdivido en actividades más pequeñas. Yo no puedo decir que para construir un edificio pues simplemente pongo una tarea grande que se llame construir el edificio. No,
hay unas subtareas, hay que preparar, pues primero que todo hay que comprar el terreno si no se tiene, o hay que adaptar el terreno si ya se tiene pero no está adaptado, etcétera. Y de ahí en adelante el resto de cosas que se hacen para construir el edificio. Ah, que por allá en la mitad hay una gran tarea que se llama instalaciones eléctricas. Y dentro de instalaciones eléctricas a su vez hay subtareas. Transporte del transformador, cableado, verificación de cableado, etcétera. Entonces lo que significa esa EDTWS, que básicamente es el desglose de tareas, el, el- el- en general es básicamente esa lista de tareas, pues lo que quiere es dividir el trabajo y para poder dividir el trabajo, pues obviamente hay que asignar responsables, eso viene en una segunda etapa, pero digamos eso se discutirá con más detalle dentro de una clase específica de eso. También está la validación del alcance, ¿cierto? Y es cómo puedo yo decir que ese alcance efectivamente se formaliza una aceptación, es decir, qué debe pasar para que yo diga el alcance del proyecto se cumplió. Aquí está el producto que se estaba esperando y se cumplieron con las fases en los tiempos determinados y qué debe pasar para yo aceptarlo. Entonces, ¿cuáles son esos grandes entregables que yo debo eh, verificar para poder decir ese alcance efectivamente se cumplió? Por último, entonces, si yo ya tengo esa definición de los entregables, pues cuáles son los mecanismos de control. Puede que yo la etapa que defina como importante de ese entregable es un documento, pero el documento ¿cómo lo verifico? Lo verifico con una persona, un jefe de área, traigo un externo para que haga una auditoría. Hay muchas formas, ¿cierto? O eh, traigo contratistas o pongo un software a que haga la verificación simplemente cuando se montó el documento que cumpla con unas, no sé, unas secciones mínimas, pero en principio es no necesariamente cuál es el entregable, sino cómo verifico yo ese entregable, ¿cierto? Entonces, claro, los componentes de ese alcance o de esa gestión del alcance, de esa documentación que yo debo construir y el proceso que se debe construir basado en esa documentación, pues obviamente son primero los entregables, que son para cada objetivo, fase o actividad, ¿cierto? Y en ese sentido, esa actividad, objetivo, fase, etcétera, debe tener algo claro que debe establecer qué es cuando se entrega. Lo segundo es el trabajo requerido, es ya dentro de esa actividad cuáles son las tareas que se deben hacer, porque una actividad simplemente es la descripción de debemos hacer esto, pero no qué ni cómo. Entonces, a veces el cómo no es muy claro, pero sí se sabe qué se debe hacer para completar esa actividad. Entonces, si uno dice, la actividad es ir a mercar, bueno, cuáles son las tareas, las subactividades que implican ir a mercar, ¿cierto? Entonces, obviamente el ir a mercar significa y desplazarse hacia el supermercado, etcétera. Y de ahí en adelante ustedes pueden inferir qué es lo que resta, ¿cierto? Y llegar al supermercado, coger el carrito, todas esas son tareas. Pues tuvo que haber una lista o no, hay gente que merca con lista o no, entonces si hay una planificación debería haber una lista de mercado en vez de ir a dar vueltas por el supermercado. Hay personas que sofistican tanto eso que hasta tienen la lista en orden de la estantería del supermercado al que van y se la conocen. Entonces las estanterías están en cierta forma y saben que primero encuentran los granos, después, o primero lo de aseo, después los granos, después tal cosa. Esas cosas hacen parte de las tareas y la planificación. Por último, o siguiente, estarían los requerimientos de alto nivel que se refieren a qué es lo que yo debo comunicarle a los interesados. Los grupos interesados siempre deben estar informados de qué es lo que pasa con el proyecto. No necesariamente que yo tenga un entregable, cada vez que yo tenga un entregable le aviso a todo el mundo. No es usual, sobre todo en la formulación, poner que cada vez que haya un entregable y que haya un documento, entonces se le manda a todos los grupos interesados, no necesariamente. A veces es mejor manejar contenidos distintos, llevar documentos diferentes a los interesados. Entonces puede que yo genere un documento técnico muy largo
en el futuro, estoy hablando del futuro del proyecto, que yo vaya a generar un documento, pero antes de que eso suceda, yo puedo decir, bueno, no, pero es que también tenemos, por ejemplo, en el caso de un proyecto social, una comunidad. Y si a esa comunidad le entregamos ese PDF, primero que todo, puede que no tenga dónde leer el PDF, ¿cierto? Entonces puede que no tenga electricidad, puede que no, es probable que no tenga electricidad, es probable que no tenga computador. Entonces, ese tipo de cosas yo las pienso antes de y hacen parte de la formulación. Entonces, esos requerimientos de alto nivel también responden a las realidades de cada uno de los grupos interesados. Y obviamente hay unos asuntos que tienen que ver con la ejecución, que yo los debo prever, y es si yo tengo algo específico con respecto al objeto que estoy diseñando, y eso tiene que, por ejemplo, ser puesto en un manual de usuario y con una secuencia de uso, y eso yo lo tengo que considerar desde el principio. Es decir, al mismo tiempo que yo tengo eso en la cabeza de, es que definitivamente este producto al final debe tener un manual. Pongamos el ejemplo de un microondas, un horno microondas. Entonces, si voy a diseñar un horno microondas, al final yo sé que debo generar un manual del usuario. Y el manual del usuario debe hacer parte de las actividades, o bueno, la redacción y diseño del manual del usuario deben hacer parte de las actividades de alto nivel o los requerimientos de alto nivel del proyecto. Y muchas veces lo que sucede es que se cierra financieramente el proyecto. Esta es la realidad de los proyectos de diseño. Muchas veces se cierra financieramente el proyecto de diseño, se acabó la plata. Un cierre financiero significa no hay más plata, y el equipo de diseño se da cuenta que les hizo falta el manual. Ya no pueden acudir al sponsor, al que patrocinó el dinero para el proyecto, porque ya cerraron financieramente el proyecto. Entonces, lo que no se pone en formulación normalmente se vuelve un imprevisto, y si se vuelve un imprevisto se vuelve un sobrecosto, y los sobrecostos las empresas no les gustan. Entonces todos esos requerimientos comunicativos, tecnoproductivos, funcional operativos y criterios de aceptación puntuales, es decir, qué es lo que voy a recibir como grupo interesado o como miembro del equipo en cada una de las etapas del proyecto. Entonces, ¿cómo se define el alcance del proyecto? Ahora sí, esta es la definición de algo que nosotros vimos de forma un poco pragmática, es decir, más bien de acercarnos en vez de definirlo primero, y es hasta dónde vamos a llegar. Es el objetivo del proyecto. Entonces, básicamente, si nosotros lo vemos, es el conjunto de actividades que componen ese objetivo, o que describen ese objetivo, pero ese objetivo siempre tiene que estar en un nivel más alto que las actividades. Es decir, yo no voy a decir todo el listado de cosas que voy a hacer cuando voy a ir a mercar para poder decir que voy a ir a mercar. Es decir, yo simplemente digo, voy a ir a mercar. Yo no voy a decir, voy a salir de la casa para, para tomar un transporte público, llegar al supermercado, sacar un carrito, pasar por las estanterías, agregar productos. Después de que agregue los productos o que ponga los productos en el carrito, los meta ahí, entonces paso por la... Yo no voy a contar todo el cuento completo, sino que voy a decir, voy a ir a mercar. Entonces, ese es el objetivo. E inclusive el objetivo puede ser mucho más claro. El objetivo es ir a comprar cosas que hacen falta, no sé, específicamente de la nevera, refrigeradas. Ese puede ser un objetivo muy claro. El conjunto de actividades puede ser mucho más concreto. Entonces, el alcance obviamente es una descripción tanto del objetivo como de algunas actividades y algunos elementos que me permiten establecer entregables, fases, requerimientos de alto nivel, y obviamente qué es lo que deben recibir y qué es los requerimientos, necesidades de los grupos de interés. Entonces, claro, los cuatro elementos fundamentales ahí es la recopilación de requisitos de los interesados, uno. Segundo, definir muy claramente los entregables. Tercero, definir el trabajo necesario en términos de tareas y de actividades. Y lo último sería definir exclusiones o restricciones. Es decir, puede que en el ejemplo de ir a mercar, que ese día vaya a llover me pone una restricción porque no puedo salir a cierta hora, o tengo unos cupones y esos cupones solamente son válidos para tal supermercado. Eso me hace una exclusión de unos supermercados. O definitivamente tal cosa que necesito no está en cosecha, eso es una restricción. ¿Cuál es la alternativa? Entonces, normalmente en la formulación, cuando yo planifico, lo que hago es que preveo qué es lo que podría pasar. Y en ese sentido, pues es muy importante poner todo eso en un documento claro, conciso y que sea muy descriptivo.